las maldiciones generacionales. Sobre eso quiero compartir en esta mañana y como siempre a todas las personas que nos miran a través del internet le mandamos un saludo y le pedimos que oren por nosotros y nosotros por ustedes porque esa es la voluntad del Señor. Entonces sobre las maldiciones generacionales es sobre lo que quiero compartir algunos pensamientos en esta mañana y lo primero que quiero decir que es lo que se conoce como maldiciones generacionales. Seguramente algunos de ustedes en alguna ocasión habrán oído ese término, maldiciones generacionales. Tienes que liberarte de las maldiciones generacionales que vienen de tus antepasados. Y cuando se habla de las maldiciones generacionales, nos estamos refiriendo a los daños, a los males, a los juicios, a los castigos que podemos sufrir nosotros por culpa de nuestros padres, de nuestros abuelos o por los pecados de generaciones anteriores a nosotros, de las cuales descendemos nosotros. Esos son lo que se llama maldiciones generacionales, daños, sufrimientos, problemas que arrastramos como consecuencia de los pecados de nuestros padres. Y algunos cristianos y cristianas se han creído esa falsa doctrina y dicen así: si tus padres o tu madre han estado metidos en brujería, en espiritismo, en la mafia, en macumba, satanismo, pues tú estás, como descendiente de ellos, tú estás heredando maldiciones de tus padres o de tus abuelos. Y hay que hacerte, dicen algunos de ellos, hay que hacerte una liberación para echarte fuera todas esas maldiciones que están sobre tu cuerpo por los pecados de tus padres o de tus abuelos. Pero las maldiciones generacionales, según las presentan algunos pastores o predicadores, es una falsa interpretación de algunos pasajes de la Biblia, porque mucha gente sacan falsas doctrinas malinterpretando algunos pasajes de la Biblia. Ya saben ustedes que la inmensa mayoría de las falsas doctrinas que circulan por la vida son sacadas de una mala interpretación de algún pasaje bíblico, que no dice lo que ellos dicen que dice, sino que es una mala interpretación. Para una correcta interpretación de la Biblia siempre hay que tener en cuenta, y esto es una regla de hermenéutica, para una correcta interpretación de la Biblia hay que tener en cuenta todo lo que la Biblia dice en sus 66 libros, no solamente un versículo de un libro de la Biblia. Ya saben ustedes que la Biblia tiene 66 libros. Entonces, cuando vamos a considerar, por ejemplo, este tema, para no ir a otra cosa, maldiciones generacionales, no podemos ver un versículo o dos y ya hacer una doctrina de eso, sino que tenemos que ver el conjunto, todos los versículos que la Biblia habla sobre maldiciones generacionales. Así que no podemos hacer una doctrina de un solo versículo de la Biblia o de un versículo mal interpretado. Hay algunos pasajes bíblicos como son estos dos primeros de la lista que tenemos ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5, vayan abriendo sus Biblias con anticipación para que puedan seguir y para que puedan verificar lo que yo digo. En la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5, de ese versículo y del siguiente, en la mala interpretación es de donde sale ese concepto de las maldiciones generacionales, cuando lo malinterpretan. Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ven la prohibición de adorar ídolos, estatuas, como se hace en la Iglesia Católica. Dice: no te inclinarás a ellas, no te pondrás a rezarle a esas estatuas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, sacándolas a paseo por ahí, por la calle, como hacen con las procesiones. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está
el texto de donde sale esa falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Dice, uy, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces, pues claro, si solo se fijan en eso y lo malinterpretan, pues van a llegar a tener una falsa doctrina. Otro versículo que viene a decir lo mismo está en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8 al 9. Allí dice, no harás para ti, dice lo mismo que Éxodo 20, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Arriba en los cielos está Dios, los ángeles, los redimidos, los querubines y todos los seres angelicales. Ni abajo en la tierra, abajo en la tierra pues están los hombres, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y otra vez se repite lo mismo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, estos pasajes de la Biblia, como digo, cuando son mal interpretados, se producen falsas doctrinas y se produce la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. La gente que cree en esa falsa doctrina quedan atrapados en una trampa, en una trampa mental que no existe, pero quedan ahí atrapados en esa trampa. Entonces, ¿cuál es el significado correcto de esos pasajes bíblicos? De que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Esos pasajes bíblicos no deben ser entendidos como una sentencia divina, no deben ser entendidos como una sentencia divina que deja a los hijos con una herencia maldita, con maldiciones sobre su vida y que no se pueden escapar. No, si lo entiende así, pues entonces ya está, digamos, metiéndose en una trampa sin que esa trampa exista. ¿Cómo hay que entender esos pasajes de Éxodo 20 y de Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 y 9? Por ejemplo, si un hombre es un delincuente, roba, asalta bancos, lo más probable es que ese hombre, por sus maldades y por sus delincuencias, pues termine en la cárcel. Y terminará en la cárcel como consecuencia de sus delitos. ¿Y en qué sentido eso afecta a los hijos, a los descendientes? Pues en el sentido de que se quedan sin un padre en su casa y que esos niños estarán desprotegidos porque su padre está en la cárcel y pasarán situaciones difíciles, pasarán hambre, desnudez y muchas cosas porque su padre está en la cárcel. En ese sentido, sí, es verdad que los hijos sufren por el mal comportamiento del padre, ¿verdad? Eso también, que el padre esté en la cárcel, es una mala influencia para los hijos y un estigma que traerá mucha vergüenza a los hijos y a la esposa. Pero a pesar de la mala influencia de esos hijos, cuando ellos sean mayores, ellos no están condenados, no están obligados a seguir los malos caminos de su padre o de su madre. Claro que no, obviamente no están obligados porque tienen libre albedrío. Esos hijos entonces no arrastran el pecado de sus padres y mucho menos, esos hijos no arrastran el pecado de sus padres y mucho menos el juicio de Dios por los pecados de sus antepasados, porque entonces diríamos que Dios es un Dios injusto. Otro ejemplo, por ejemplo, un padre alcohólico. Los hijos de un padre alcohólico pues pasarán hambre, pasarán miseria, pasarán escasez, estarán desprotegidos, tendrán una mala influencia, pero cuando esos que ahora son niños sean adultos, entonces ellos son libres para elegir el camino que a ellos les convenga y no tienen por qué seguir el camino de sus padres. O otro ejemplo, una madre que es prostituta o que es bruja. Claro que es una mala influencia para los hijos y para las hijas, pero cuando esos niños son pequeños, obviamente, y hasta que sean adolescentes y hasta que sean jóvenes, es una mala influencia. Pero cuando esos hijos o esas hijas han crecido y tienen ya su libre albedrío, no tienen por qué sentir culpa por los pecados de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela.
Lo que sí está claro es que estos versículos están relacionados con el culto a las imágenes y a los ídolos de madera, de bronce, de material. Estos versículos que acabamos de leer de Éxodo y Deuteronomio están relacionados, como digo, con el culto a los ídolos, con el culto a las imágenes. Esto en el catolicismo, en la Iglesia Católica, se da mucho. Yo mismo, cuando era un adolescente, bueno, desde niño mis padres me criaron en la Iglesia Católica y me llevaban y me ponían delante de Santa Rita, una imagen que hay en una iglesia católica de Gran Canaria, y allí yo le rezaba a Santa Rita, me confesaba con el cura y el cura me mandaba a rezarle a Santa Rita, supuesta Santa Rita, una imagen de una mujer vestida de negro con un cordón en la cintura. Y bueno, pues me enseñaron, y luego el día de la fiesta, pues sacábamos a la imagen por todas las calles del pueblo y todo el mundo adorando a esa imagen. Eso se hacía en el catolicismo romano y también se hace. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos prohíbe, hacer imágenes de ídolos, de personas, de santos o de santas, que algunos de ellos existieron, otros a lo mejor no existieron, sino que son un invento de fantasía, y entonces la gente adora esos ídolos. Y claro, es obvio que en el catolicismo hay mucho culto a las imágenes y cada año, como digo, las sacan a paseo por las calles en procesión, y si los padres son idólatras, es evidente que esa idolatría a las imágenes va a influir a esos niños, y cuando esos niños van creciendo, pues se hacen adultos y ellos también seguirán rindiéndole culto a esas imágenes, porque eso es lo que le enseñaron sus padres. Es decir, los padres estarán transmitiendo a los hijos una mala influencia y los hijos serán culpables por darle continuidad a esa idolatría, no porque sus padres hayan sido idólatras, sino porque el pecado de la idolatría lo están cometiendo también los hijos. Pero cuando los hijos renuncian a la idolatría, quedan libres de ese pecado y no tienen por qué arrastrar culpa por los pecados de sus padres o de sus abuelos. Así es lo que nos enseña la palabra de Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, donde habla de la mala influencia que los padres pueden transmitir a sus hijos, y como dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En ese mismo libro, pero en el capítulo 24, abra ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, para que vean que no van a pagar los padres por los pecados, los hijos por los pecados de los padres, ni los padres tampoco por los pecados de los hijos. Así que Deuteronomio 24, 16, el mismo libro que habla de la idolatría, dice así, para que la gente lo tengan claro, 24, 16, dice, los padres no morirán por los pecados, por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno, dice, morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. El padre morirá por los pecados del padre, la madre por los de la madre, el hijo por sus propios pecados y la hija también por sus propios pecados. Así que cada uno morirá por sus propios pecados, ni los hijos heredan los pecados de sus padres, ni los padres heredan los pecados de sus hijos, sino que cada cual paga por sus propios pecados, independientemente de lo que hayan hecho otros miembros de la familia, ¿verdad? Y otro pasaje de la Biblia que nos habla también muy, muy claro, este es quizá el más claro que nos habla acerca de que cada uno pagará por su pecado, lo tenemos en el libro del profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, abra también su Biblia en Ezequiel capítulo 18, porque había un dicho en Israel que decía que los padres se comieron las uvas y luego a los hijos les salió la dentera. Eso está en Ezequiel capítulo 18, en versículo 1 al 4. Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí.
dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, ¿qué es lo que dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué pensáis vosotros de este refrán? Eso era un refrán falso, eso era un refrán equivocado, ¿verdad? Entonces el Señor dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. No, porque eso no tiene sentido. He aquí que todas las almas, dice en el verso 4, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Y qué más dice? El alma que pecare, esa morirá. No la otra, sino la que pecare. Y el verso 5 dice, y el hombre que fuere justo, aquí a partir del versículo 5, en el versículo 5 al 9 tenemos un hombre justo, un hombre bueno, un hombre de Dios. Luego en el versículo 10 al 13 tenemos que a ese hombre justo, a ese hombre bueno le sale un hijo rebelde, le sale un hijo malo, y a ese hijo malo le sale un nieto bueno. Entonces vamos a ver cómo el Señor deja bien claro para que no mezclemos la paja con el trigo. Dice en el versículo 5 al 9, aquí está el hombre justo, el hombre recto. Dice, y el hombre que fuere justo, que fuera un hombre de Dios, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, es decir, que no fuere idólatra, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero, este hombre, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es, como dice que es, justo, este vivirá, dice el Señor. Es decir, este se ha ganado la vida, ha actuado correctamente, no ha hecho nada malo, pero este hombre vivirá. No se le puede acusar de pecado porque no ha hecho nada malo, sino que todo lo que ha hecho ha sido ayudar al pobre, al necesitado, etcétera, etcétera. La Biblia lo llama este hombre justo, ¿verdad? Luego vamos a ver que a este hombre justo, a partir del versículo 10 hasta el 13, le sale un hijo rebelde, un hijo malo, porque eso también sucede. Muchas veces a un hombre recto, un hombre de Dios, le sale un hijo malo, y también muchas veces a un padre malo le puede salir un hijo bueno. De todo hay en la vida. Dice en el versículo 10 al 13, dice, de este hombre justo, dice, mas si engendrare hijo, y el hijo fuere, ¿cómo dice? Ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, dice una interrogante ahí, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto, morirá, su sangre será sobre él. Y es el hijo de un hombre justo, pero el hijo ha hecho todo lo malo, entonces la Biblia dice, su sangre será sobre él, él pagará por sus pecados. Ahora viene el nieto, en el versículo 14. Dice, pero si este engendrare hijo, es decir, si este hijo malo, que tenía un padre bueno, si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos,
no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestidos al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este nieto, no morirá por la maldad de su padre, que dice, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad, ¿verdad? El padre, pero no el hijo, no tiene por qué morir por la maldad de su padre. Entonces, aquí tenemos un padre bueno, un hijo malo y un nieto que se volvió bueno. Dice en el versículo 20, en el 19, perdón, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque esa era por lo visto la mentalidad que había en el pueblo de Israel. A veces la gente tienen ideas y tienen conceptos y tienen pensamientos que son malos. Y Dios tiene que decir, no estés pensando así, eso no está bien así, como tú lo estás pensando. Tienes que pensar como Dios quiere que piense. Si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y otra vez se repite en el verso 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, como decíamos anteriormente, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno pagará por su pecado. Luego tenemos un par de cositas más en este capítulo. En el verso 21 al 23 tenemos el hombre malo, deja lo malo y se hace bueno. ¿Qué pasa con el hombre que es malo y hace un montón de cosas malas y después un día se arrepiente, deja de hacer lo malo y hace lo bueno? Pues eso lo tenemos en el versículo 21. Dice, más el impío, es decir, el hombre malo, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que dice el Señor, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, es decir, todos los pecados que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Dice el verso 23, Dios hablando, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que sí, Dios le da vida y Dios le da perdón. Así que si el hombre malo, deja la maldad y empieza a hacer lo bueno, pues todos los pecados que ha cometido en su vieja vida, en su vieja naturaleza, le serán perdonados. Porque Dios es un Dios misericordioso y que lo que Dios espera es que la gente se arrepienta y que los que van por mal camino dejen de hacer lo malo y comiencen a hacer el bien. Y luego, hermanos, en el versículo 24 al 26 tenemos justo lo contrario. En los versos que acabamos de leer tenemos que el malo deja de hacer lo malo y se hace bueno. Pues en los versículos 24 al 26 tenemos la situación opuesta. Tenemos la situación de que un hombre justo, un hombre de Dios, deja de hacer las cosas buenas y se echa a la vida de pecado. Lo dice así en el verso 24. Dice, mas si el justo, es decir, el hombre de Dios, el hombre que está andando en la perfecta voluntad de Dios, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó,
y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea que si un hombre ha sido correcto y ha sido un buen padre, o una mujer ha sido una buena madre y ha hecho todas las cosas bien, y después de buenas a primeras se tira a la vida de pecado, pues si estuvo a lo mejor 30 años haciendo el bien y andando derechito, honrado, obedeciendo las leyes de Dios, y después se echa a la vida de pecado, todos esos 30 años en los que estuvo haciendo las cosas buenas, no le van a servir para nada. Porque algunos dicen, no, es que Dios pone en una balanza. Dios pone en una balanza, en este lado pone las cosas buenas y en este las cosas malas. Y si las cosas buenas son más que las malas, entonces te vas a salvar. No, no es así. Tú puedes tener a lo mejor 50 años de hacer el bien y de andar correctamente. Y si después, cuando ya tienes 60, 65 años, te echas a la vida de pecado y vives 5 o 6 años más en la vida de pecado, aunque anduviste 60, 70 años haciendo el bien y solamente 5 o 6 años al final de tu vida haciendo lo malo, te vas para el infierno. Así de claro, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si dijereis, dice el verso 25, no es recto el camino del Señor. Si el pueblo dice, no es recto el camino del Señor, dice, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Los caminos del ser humano son los que son torcidos y malos, pero los caminos del Señor son perfectos, son rectos. El verso 26 dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Claro que sí. Porque lo que Dios quiere es que haya un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Y que se deje ya la maldad y se empiece a hacer lo bueno. Porque miró, dice el verso 28, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Porque el pueblo siempre estaba protestando en contra de Dios. Y Dios decía por aquí y ellos decían no, por allá. Y ellos creían que eran más justos que el mismo Dios. Y por eso Dios dice, pero ustedes que se han creído, ¿no son rectos mis caminos, oh casa de Israel? Eso es lo que están diciendo. Ciertamente vuestros caminos son los que no son rectos. Por tanto, dice el verso 30, finalizando este capítulo, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios advirtiendo, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que la gente se conviertan y dejen de hacer lo malo. Por eso lo dice el verso 32, no, porque no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del malo, no quiero la muerte del pecador, dice Jehová el Señor. Por eso termina el capítulo diciendo, convertíos al Dios vivo y viviréis. Ese es el plan perfecto de Dios. Pero el ser humano, hermanos, el ser humano siempre busca algún argumento para no reconocer de primera mano su culpa. Esto es así, desde Adán y Eva, el ser humano siempre busca justificarse y siempre busca argumentar y siempre le gusta defenderse a sí mismo, no admitir su culpa, no admitir su pecado. Y se cree que defendiéndose o justificándose que Dios le va a decir, pues sí, tú tienes razón. Pues no, Dios no le va a decir tienes razón.
Dios si dice que eso está mal y que eso no es correcto, que la persona se esté autojustificando a sí misma, pues esa persona se va a condenar aunque tenga 1000 argumentos para justificarse delante de Dios. El único que justifica a las personas es Dios, y Dios la justifica cuando la persona se arrepiente de todo corazón. Como les decía, si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13, ahí vemos cómo es que el ser humano comienza siempre a justificarse. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que hicieron fue justificarse y empezaron a echarse la culpa el uno al otro. Ninguno de ellos quería admitir la culpa de su pecado, sino que empezaron a echarse la culpa el uno al otro, a justificarse. Y eso es lo que hace mucha gente hoy en día también. Vean lo que sucedió en el texto bíblico. Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante dice, hablando de Adán y Eva, porque ahí se está hablando de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto sucedió después que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios había dicho, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comeréis, de ese no coman, porque si comen de ese van a morir. Y entonces ellos, como sabemos todos, Eva fue la primera que comió, y Eva le dio a comer a su marido, y su marido también comió, y cuando los dos hubieron comido del árbol prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Siempre habían estado desnudos, pero no se daban cuenta porque estaban en un estado de inocencia, como un niño pequeño cuando tiene 2, 3 añitos. Como estaban en un estado de inocencia, no conocían el pecado, no conocían el mal. El bien sí lo conocían porque disfrutaban del bien todos los días en ese paraíso maravilloso, pero el mal no lo conocían. Lo conocieron a raíz de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando hubieron comido, dice en el verso 8, el Señor los va a llamar para arreglar las cuentas con ellos. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Dónde se escondieron? Entre los árboles del huerto. Allí estaban escondiéndose. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Primero llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Sal, da la cara, hombre, no te escondas. Eso es lo que hace la gente cuando comete un pecado, huyen de la iglesia, o cuando van a hacer algo malo, pues ya desaparecen y no le ves más el pelo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y ahí vemos lo que digo, el justificarse, ¿verdad? El hombre respondió, no fue honesto de decir, sí, Señor, lo siento, cometí el pecado de comer. No, mire cómo el hombre actúa. Dice, el hombre respondió, no, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya está echándole la culpa a ella. Es verdad que ella le dio, pero él no tenía por qué haber aceptado ese fruto, porque si Dios había dicho no comáis, él tendría que haberse negado cuando su esposa le dio. Pero aquí vemos ya echando balones fuera, ¿no? Echándole la culpa a otra persona. En el verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También esta le echa la culpa a la serpiente. Ella podía haberle dicho a la serpiente, no como porque Dios ha dicho que no coma de ese árbol. Pero se dejó engatusar de la serpiente y comió. Con esto lo que quiero decir es que la tendencia del ser humano es siempre echarle la culpa a otra persona. Nunca admitir su pecado. Piensa que si admite su pecado, no.
Al contrario, si tú admites tu pecado, Dios te va a dar un abrazo y dice, eso es lo que yo quería, que reconocieras que eres un pecador y que te arrepientes y que vas a dejar el pecado ya definitivamente para siempre. No te va a hacer ningún daño, porque el diablo te hace creer como que si reconoces tu pecado, pues que va a ser peor. No, no es peor, es mejor. Una cosa es que tengamos nosotros una mala influencia de nuestros padres y otra cosa bien diferente es que haya sobre nosotros una maldición por culpa de los pecados de ellos. Así que este concepto de las maldiciones generacionales queda claro, ¿verdad? Cada uno morirá por su pecado, como dice la palabra. Y hemos predicado que todos somos influenciables. Es verdad. Todos los seres humanos somos influenciables. Tus padres, tus abuelos, tus hermanos influyeron en la forma de tu vida, de tu carácter, para bien o para mal. Usted es o ha sido influenciado por su padre, por su madre, por su abuelo, por su abuela, por sus hermanos mayores. Todos hemos sido influenciados. Eso sí, influenciados. Una cosa es influenciado y otra cosa es que tengamos que cargar los pecados de nuestros antepasados. Tú tienes que definirte, tú tienes que elegir tu propio camino. Tú no puedes decir, no, yo sigo por este camino porque mis padres me metieron por ahí. Bueno, tienes que examinar el camino por el que te metieron tus padres y las cosas buenas que tiene el camino por el que te metieron tus padres, esas las puedes conservar. Pero las cosas malas que aprendiste de tus padres, esas las tienes que echar fuera. Quita de tu vida las malas influencias de todos tus familiares. Y toma como ejemplo y como modelo para tu vida, la vida del modelo perfecto, que es Jesucristo. Ese es el modelo perfecto. Aprende, conoce a Jesucristo leyendo la Biblia, y cuando tú lo conozcas digas, pues yo quiero ser como Jesucristo. Quiero ser manso, humilde de corazón. Influencia de nuestros padres, sí tenemos. Influencia de nuestros padres, sí tenemos. Los pecados de nuestros padres, no. Ellos pagarán por sus pecados y nosotros pagaremos por los nuestros. Pero influencias sí tenemos, buenas o malas. Así que la culpa o la maldición por los pecados de nuestros padres no la tenemos, pero la influencia sí que la podemos tener. La falsa doctrina y la falsa enseñanza usan la Biblia y los textos, los versículos de la Biblia, como esos que presenté al principio de la prédica, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 del 8 al 9, ellos utilizan esos textos como para hacerle creer a la gente que la culpa de sus males es de sus padres o es de sus abuelos, y eso es muy falso, eso es mentira. La culpa de tus males la tienes tú, de tus males. La de los males de tu padre la tiene tu padre, tu abuelo, quien sea, ¿verdad? Pero a la gente le gusta creer la mentira. Hay personas a las que les gusta creer la mentira, porque supuestamente los libra de culpa, pero no los libra de culpa, los mete realmente en un barrizal y los mete en un laberinto peligroso, porque suele venir un pastor o un evangelista y les hace creer a la gente ingenua que sus males vienen de sus antepasados y que necesitan una liberación. Como ellos lo que quieren hacerte es una supuesta liberación, te dicen que tus males y las dificultades que estás pasando en la actualidad son por los pecados de tus padres y que hay que hacerte una liberación porque tú estás arrastrando esa maldición. Lo que dijimos al principio en el título de la prédica, maldiciones generacionales. Y la gente ingenua se someten a esas sesiones de liberación que suelen durar 1 hora, 2 horas, y el supuesto liberador está ahí reprendiendo y echando fuera demonios y rompiendo ataduras y toda esa parafernalia de cosas, porque le ha hecho creer a la persona que la culpa de los males que está sufriendo es de sus antepasados. Pero no es así, como hemos explicado. Lo más correcto, lo más bíblico, lo más sencillo es arrepentirnos nosotros de nuestros propios pecados y hacerlo de todo corazón, porque si lo hacemos así quedamos completamente libres de toda culpa y de todo pecado.
Así que si tu arrepentimiento es de verdad, es sincero, es de corazón, no te justificas, pues tú no necesitas que nadie te haga una supuesta liberación. Tú eres culpable de tus pecados, eso sí, pero de los pecados de tu padre o de tu abuelo, que se arrepienta tu padre o tu abuelo, no tú. Y ya voy terminando, pero quiero decir también que hay que distinguir entre lo que es una enfermedad y lo que es un vicio o pecado. Hay que hacer una distinción clara, porque a veces se mezclan los conceptos y creemos cosas que no son correctas. Hay que distinguir entre lo que es una enfermedad y lo que es un vicio o pecado. A veces le cambian el nombre a las cosas para justificar a la persona. Los psicólogos y los médicos y todo eso dicen, no, eso no es un vicio, eso es una enfermedad. Por ejemplo, una persona que es adicta a las drogas, le llaman, ese es un enfermo. No es un enfermo, es un adicto a la droga, es un vicioso, pero no es un enfermo. La droga, el tabaco, el alcohol, eso no son enfermedades, esos son vicios. Un adicto al tabaco o a cualquier otro vicio le suelen llamar enfermo para justificarlo, ¿verdad? Pero los vicios son vicios, no son enfermedades. Pero los vicios, la droga, el tabaco, el alcohol, la pornografía, los juegos de azar, eso sí acarrean enfermedades. Pero no son enfermedades. Acarrean enfermedades. Los vicios acarrean enfermedades, pero los vicios no son enfermedades, como le suelen llamar. Muchas personas, muchas enfermedades son consecuencia también de los vicios de la persona. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es consecuencia de tanta nicotina que la persona se ha metido en sus pulmones fumando tabaco. Entonces contrae cáncer de pulmón. Eso es una enfermedad que ha acarreado o que ha traído pues el estar fumando y dependiendo del tabaco durante muchos años. Por ejemplo, otra persona resulta que está enfermo del hígado y tiene cáncer en el hígado, pues esa enfermedad del hígado es consecuencia de tanto alcohol que la persona ha metido en su estómago. Entonces, no todas las enfermedades tienen el mismo origen, ¿verdad? No todas las enfermedades tienen el mismo origen. Unas enfermedades son causadas por los vicios, como estas que acabo de decir. Otras enfermedades pueden ser hereditarias, porque sí hay enfermedades que pueden ser hereditarias. Enfermedades, digo bien, no digo maldiciones o pecados, sino enfermedades. Usted puede heredar una enfermedad de sus antepasados, una enfermedad, no una maldición por los pecados de sus padres. Entonces, otras enfermedades ni son causadas por vicio, ni son hereditarias, sino que tienen otro origen. No todas las enfermedades tienen el mismo origen. Nuestros padres nos transmiten todo el material genético desde la fecundación. Dice que el 50% del material genético que nosotros tenemos procede de nuestro padre y el otro 50% procede de nuestra madre. Así que cada descendiente heredará una combinación del material genético, 50% de su padre, 50% de su madre. Y en el material genético es donde está el ADN. Un hijo hereda de sus padres, por ejemplo, un parecido físico, o hereda de sus padres el cabello rizado, o los ojos azules, o hereda de su padre o de su madre el color de la piel, o la estatura del cuerpo. Eso sí son cosas hereditarias. Y algunas enfermedades también pueden ser hereditarias. Digo bien, enfermedades, no maldiciones. Y es por eso que hoy en día los avances científicos con el análisis del ADN, se puede saber si fulanito es el padre o la madre biológica de tal persona. Y también hay algunas enfermedades, como digo, que pueden ser heredadas por los hijos. Y sobre eso, pues los médicos hacen sus estudios profundos, y ellos sacan sus conclusiones y luego le asignan un tratamiento a la persona. Para liberarte de una enfermedad hereditaria,
tienes que seguir el tratamiento médico. Pero para liberarte de una mala influencia espiritual, lo que debes hacer es entregarle tu corazón al Señor. Para liberarte de una mala influencia, de un mal ejemplo de tus antepasados, lo que tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor, como dice Juan 8:36, con este versículo ya termino, así que abre tu Biblia en Juan 8:36 y mira lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo, Jesucristo, te quiere libertar del pecado para que seas verdaderamente libre. Así que, en conclusión, se heredan de los padres, pues eso, el parecido físico, el color de la piel, la estatura y algunas enfermedades de carácter hereditario, no todas. Y lo que está claro, y eso es lo que quiero dejar claro en esta mañana, que lo que no se hereda son los pecados, las maldiciones por los pecados de nuestros antepasados. Eso no se hereda. Si tienes algún pecado de los pecados de tus padres, Dios te castigará por tus propios pecados, no por los pecados que cometió tu padre. Cada cual paga por sus pecados si no acepta el pago que Jesucristo hizo, ¿verdad? Ya saben todos ustedes que Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario y su sangre derramada, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar los pecados a toda la humanidad. Pero solamente los que creen en Jesucristo y lo reciben como su Señor y Salvador de su vida, renunciando a la vida de pecado, son los que obtienen esa salvación. Una salvación para todo el mundo, pero solamente los que la reciben y se apartan del pecado, esos son los que se convierten en hijos y en hijas de Dios. Y hasta aquí el mensaje de la palabra. Así que vamos a estar puestos en pie y orarle al Señor. Y si alguno tiene duda sobre alguna de estas cosas que acabo de compartir, después que termine el culto, me puede preguntar y podemos hablar largo y tendido sobre cualquier duda que usted pueda tener respecto de lo que he predicado o de respecto de lo que dice la Biblia. Así que oramos. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos al Dios de los cielos y vamos a orarle al Señor. Que la palabra de Dios pueda traer siempre claridad, entendimiento y que todos los hombres y mujeres que formamos parte de Dios estemos bien doctrinados, bien enseñados, siguiendo los principios de la palabra de Dios sin distorsionar absolutamente nada. Gracias, Padre. Gracias te damos de todo corazón, Dios mío. Bendecimos esta congregación, a todos los hombres y mujeres que la conforman con sus hijos respectivos. Guarda y llena de luz y de conocimiento el corazón de cada varón, de cada mujer, para que todos podamos andar a la luz de la palabra, Señor. En tus manos encomendamos todas las familias de la iglesia y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga.